Familia, muy buenas noches. Vamos a desarrollar este tema de nuestro estudio bíblico. Estamos entonces en el paso 2 del nivel 1, bueno, prácticamente el nivel 0, la introducción, ¿verdad? Eh, y estamos trabajando sobre esta visión de Jesucristo, el Cordero de Dios, ¿cierto? Hoy vamos a estar estudiando sobre Apocalipsis 12 y Apocalipsis 20 y Apocalipsis 21. Vamos a estar ubicados todo el tiempo allí en Apocalipsis. Bueno, familia, muy bien. Entonces, oremos para comenzar. Amado Padre, yo te doy gracias, Señor, por la vida de cada personita que participa en estos estudios. Apartamos el tiempo, Señor, para dejarnos guiar, para que a través de tu Espíritu tomemos toda esta sabiduría, todo este entendimiento, para que se abran nuestros ojos, Señor, para que logremos entender tu palabra y conforme a nuestro conocimiento podamos desarrollar nuestra capacidad de confiar en ti y se mueva nuestra voluntad hacia la obediencia. De manera que tengamos una fe auténtica, de manera que nuestra vida sea una manifestación de nuestra fe, de nuestra obediencia, de nuestra dedicación, de nuestra respuesta conforme a tu amor y conforme a tu voluntad. De manera que nos quedamos en tu presencia, amado Padre de los cielos, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, familia mía, entonces, eh, como les decía, vamos entonces a continuar aquí con nuestro tema y pues vamos a estar aquí en la página 9 de esos días. Ya la última clase estudiamos Isaías, eh, vimos la profecía, estuvimos allí muy, muy pendientes, sorprendidos de la manera tan clara como el Señor les mostró a Isaías el momento de, del sacrificio perfecto del Señor. Fue el momento de la victoria, porque hoy vamos a estar hablando de lo que eso significó. Entonces comencemos con esta expresión de en resumen. Dice la guía, entonces, que en resumen, decir que Cristo es el Cordero de Dios es presentarlo como el que dio su vida como sustituto por nosotros, tomando sobre sí mismo nuestro castigo. Bueno, pues esa es un hermoso enfoque personal, ¿cierto? Muy personal. ¿Quién es el Cordero de Dios? Pues es Jesucristo. Él es el que dio su vida por mí. Él es el que se presentó el sacrificio por todos nosotros. Él fue el sustituto por toda la humanidad, por todos los que cometemos o estábamos condenados por causa de nuestro pecado, porque el precio del pecado en la ley del Señor es muerte, es separación, ¿cierto? De manera que decimos Jesucristo, el Cordero de Dios, es ese Cristo, ese Mesías que tomó sobre sí mismo nuestro castigo. Y es una bonita reflexión. Pero quiero invitarlos a que entendamos, y esto, por eso estos versículos que nos llevan a Apocalipsis, eh, tenemos un enfoque un poco mayor. Debemos analizarlo desde un enfoque un poco mayor. Y estoy hablando entonces de que podemos hablar nuevamente, estoy hablando de que esta palabra Cordero de Dios es una palabra del reino de los cielos. Es una palabra que tiene una conexión directa, fuerte, con el reino de los cielos, que es nuestra esperanza, ¿cierto? Es casi que desde el punto de vista de nuestra fe, es la razón de ser de nuestras vidas. Finalmente se convierte en ello.
Según ese enfoque más amplio, podríamos decir entonces que decir que hablar del Cordero de Dios es reconocer en Jesucristo el plan de Dios, la voluntad de Dios, ese plan maestro, ese plan perfecto que nuestro Dios diseñó para este mundo, para nuestro mundo, y que fue diseñado desde antes de que existiéramos, y ese plan que comenzó a desarrollarse con la primera venida del Señor Jesucristo, un plan que está en curso, que está activo en este momento y que por lo que la palabra nos enseña, culminará con la segunda venida del Señor Jesucristo para que se establezca el reino de los cielos por medio del Señor Jesucristo, establecer el trono de gobierno de Jesucristo aquí en la tierra. Entonces, quería invitarnos a que tengamos esa visión, ¿cierto? Realmente, hablar del Cordero de Dios es hablar del eje temático de la Biblia, porque recuerden que estudiamos en la primera parte de este paso 2, estudiamos cómo la primera vez que aparece el concepto de Cordero es por allá en la Pascua, ¿cierto? Pero inclusive el tema de Cordero de sacrificio aparece mucho antes de Moisés, ¿cierto? Mucho antes del tiempo de esclavitud en Egipto. Estamos hablando que aparece, y permítanme, yo voy aquí en la guía, porque tenemos, tenemos este, tenemos este material, ¿cierto? Esta línea de tiempo. Estamos hablando de que con Abraham, 2165 años antes de Cristo, o sea, sumen a esos 2165 otros 2023 años de nuestra era, ¿cierto? Hablando del calendario que nosotros seguimos, mm, estamos hablando de más de 4000 años que en la palabra de Dios aparece el concepto de cordero del sacrificio, ¿cierto? Estamos hablando de Isaac. Estamos hablando del sacrificio que el Señor le pide a Abraham de su hija. ¿Y qué ocurre? Simplemente después de que él manifiesta su fe de una manera activa, con una decisión absoluta, ¿cierto? Eh, Recuerden que la fe de Abraham le contó por justicia, porque en el tiempo de Abraham todavía el Mesías no había venido, eh, a- a- como para nosotros que ya tenemos esa garantía, esa puerta de salvación, esa garantía de salvación. Para Abraham, en el tiempo de Abraham todavía el Mesías no había consolidado el sacrificio perfecto. Estamos hablando de que por la fe, Abraham, su fe le contó por justicia y fue justo, y seguramente que cuando estemos en el reino de los cielos conoceremos al Padre Abraham, pero por supuesto que le reconoceremos. ¿Por qué? Pues porque él y todos los que con esa fe en el Señor vivieron, pues también estarán allí. ¿Pero a qué me refiero? Quiero hacer notorio que hablar del Cordero de Dios, estamos hablando de que cuando, cuando Moisés iba a sacrificar, perdón, cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, ¿qué ocurre? El ángel del Señor le dice: detente, no le hagas daño al muchacho, ¿cierto? Y en una zarza apareció enredado, en un árbol, un chamizo, apareció enredado el cordero, ¿cierto? El Señor proveyó el cordero del sacrificio. Esto es una tipología de Cristo, porque Jesucristo es el cordero para el sacrificio, que es proveído directamente por Dios. ¿Listo? Entonces, mira cómo, cuando hablamos del Cordero de Dios, estamos hablando del plan de Dios para este mundo, algo muy grande, perfecto, porque este plan aparece en la misma voluntad de nuestro Dios, eh, porque aparece por la cualidad, por la esencia de nuestro Dios, que es amor hacia su creación, hacia nosotros, ¿de acuerdo?
Y es un plan que no falló, sino que se puso en práctica, que está en este momento en plena vigencia y es un plan que va a terminar con, según lo que nos es revelado hasta ahora por medio de la escritura, de la palabra, de la Biblia, eh, terminará ese plan cuando en la segunda venida del Señor Jesucristo y 1000 años después de que Él haya venido, cuando ocurre el juicio del trono blanco. Y por eso, pues vamos a estar hoy, mire como este tema, pues comenzamos desde el Génesis, ¿cierto? Y ya vamos hasta el Apocalipsis, es decir, el Cordero de Dios es el eje central de toda la Escritura y lo vemos en tipología, lo vemos expreso, lo vemos manifiesto en las leyes de los sacrificios, lo vemos posteriormente cumplido en la persona de Jesucristo, y lo vemos a través de toda la escritura. Entonces, lo que quiero hacerles el énfasis es que esa palabra, es mucho más que un concepto, es el eje central del plan de Dios, el plan de redención de nuestro Dios para nuestro mundo, para nosotros, que resulta ser lo más importante en nuestra vida, ¿cierto? Resulta ser lo más importante para nosotros. Entonces, qué bonito quería que compartir con ustedes estas reflexiones que el Señor me regala para que ampliemos ahí el enfoque personal que nos da la guía, que por supuesto está bien, es maravilloso, pero tengámoslo en el contexto mayor, ¿cierto? Hablar del reino, una persona que habla del reino de los cielos, eh, ya usted sabe, se está refiriendo a, a, a nuestra bendita esperanza, se está refiriendo a, a, el propósito de nuestra existencia, ¿cierto? Y vamos a desarrollar entonces el tema. Vamos entonces a ir aquí sobre nuestra guía. Y dice, hay una reflexión ahí con el pecado y yo. Dice, ¿cuál ha sido mi caminar diario hasta el momento? Por lo general he caminado por mi propia fuerza, por lo que Dios me ha trazado, o, o no estoy seguro, ¿cierto? Bueno, ahí cada quien pues va a marcar lo más honestamente que puede cuál es su andar, ¿cierto? ¿Cuál ha sido su caminar diario hasta este momento? Eh, Luego dice, ¿y en qué manera se revela el pecado en mi vida? Pues cada quien tiene una respuesta, ¿cierto? ¿De qué manera se manifiesta el pecado? ¿A qué nos debe llevar esta reflexión? Simple, a reconocer que esa es una condición natural en nosotros, no para justificarla, sino para entender nuestra necesidad y nuestra dependencia absoluta de qué? Del plan de salvación de Dios, para que ninguno se crea que, no, sí, es para los pecadores, pues, pobrecitos, ellos necesitan eso, ¿cierto? Menos mal, tienen un Dios que es bueno y que se acordó de ellos y que, bueno, les dio ese regalito. A eso va esta reflexión, ¿cierto? Por eso dice alto, aquí en el momentito, dice, para un momentico. Y en otras palabras, parafraseando esto, diría, ¿tú realmente entiendes que este es para ti? ¿Realmente entiendes que el Cordero de Dios es lo que le está dando sentido a tu vida y lo único que le dará una esperanza real a tu vida? Pues para eso está. Dice, medite en su condición de persona caída, en el gran sacrificio del Cordero que hizo todo posible para el rescate. Ahora, después de lo que hemos hablado, pues le entendemos lo que quiere decir la guía con esta expresión, ¿cierto? Medite en su condición de persona caída, afectada por el pecado de alguna manera, pues para que nadie se sienta ni mejor que otro, ni más santo, ni menos santo, ¿cierto? Reconozcamos que esa es una realidad de nuestra condición humana. Pero es una realidad de la que no sea como una anestesia, que no sea una justificación, sino que sea una concientización de que hay que luchar persistentemente contra eso.
Ya vamos a ver elementos de por qué. Vamos entonces a Apocalipsis 12, 10 y 11 eh, sobre esta respuesta, ¿cierto? Eh, Dice que habla de un tiempo futuro en el cielo cuando los creyentes tendrán victoria sobre Satanás. Porque aquí quiero resaltar, cuando está ocurriendo es un tiempo futuro. ¿Dónde estará ocurriendo? Ya no ocurre esto aquí en la tierra, es algo que ocurre en el cielo. ¿Con quiénes? Con los creyentes, ¿cierto? ¿Y de qué se trata este versículo, este concepto? Victoria. Es un anuncio de victoria. Entonces dice aquí la guía, ¿qué es lo que nos da la victoria sobre ese enemigo, sobre ese diablo, sobre ese Satanás, sobre esa oscuridad, sobre esa tendencia al pecado? ¿Qué es lo que nos garantiza la victoria? Porque si bien es cierto, y debemos ser sinceros, pues Satanás es un enemigo poderoso. Es astuto, es el padre de mentira, es el engañador y sabemos que es capaz de, de voltearnos la torta, es capaz de hacernos creer que lo malo es bueno y que lo bueno es malo, es capaz de engañar a toda la humanidad. Pues piense usted, si fue capaz de contaminar a la tercera parte de los ángeles del cielo, ¿qué podrá hacer con usted? Tomemos esto como enseñanza, ¿cierto? Tomemos esto como para concientizarnos de que aunque usted tenga una buena vida, aunque usted se considere una buena persona, aunque usted considera que tiene buen dominio sobre sus pasiones, sobre sus tentaciones, eh, no se crea que está más allá del bien y del mal. ¿De acuerdo? Porque esa autoconfianza la va a utilizar Satanás para engañar y para hacerlo caer. Por eso dice la Escritura, aquel que está firme, aquel que crea estar firme, afírmese más, ¿cierto? Afírmese más, porque tenemos un enemigo poderoso. El mismo Pablo nos advierte con respecto a esto, ¿cierto? Cuando nos va a presentar la estrategia de batalla para nosotros. No la estrategia de victoria, porque por eso estoy hablando de esto. La estrategia de victoria sobre Satanás fue la sangre, el sacrificio del Cordero de Dios. ¿Ok? Eso es lo que garantiza la victoria. Nada más. Eso es lo que nos dice Apocalipsis 12:10. Ya lo vamos a leer. ¿Cierto? Pero Pablo nos habla para concientizarnos de la batalla que tenemos, porque aunque tenemos garantizada la victoria, hay que dar una batalla. ¿Cierto? Hay que dar una batalla. Y esa batalla es precisamente para mantenernos firmes en esa bendita esperanza, para mantenernos aferrados a esa victoria, a eso que nos dará la victoria. Porque el enemigo, sabiendo que no pudo destruir al Mesías cuando él vino la primera vez para la realización del plan, porque mira, cuando leemos Apocalipsis 12, en toda la primera parte de Apocalipsis 12, pues está presentando eh, una, toda esta primera parte de Apocalipsis 12 está presentándonos el recuento de lo que ha pasado hasta este momento, ¿sí? Está presentándonos el, que el plan de Dios comenzó a implementarse allí con la primera venida del Señor. Y que en ese momento, permítame si trato de llegar aquí entonces a Apocalipsis 12, bien que no lo hablé aquí. Bueno, Apocalipsis 12 comienza a presentarnos, aquí tengo, eh, todo lo que fue el comienzo. Satanás, después de que ya vio que no pudo eh, seguir engañando, ¿cierto? ¿Qué hizo? Conocía el plan de Dios y quiso dañar el plan de salvación del Señor. Y por eso toda esta primera parte de Apocalipsis 12 hace el recuento de que la mujer que está
embarazada que va a nacer el niño y que el dragón se presenta delante del niño y que lo va a consumir, lo va a destruir, lo va a devorar. ¿Qué estaba haciendo? Tratando de interponerse en el plan de salvación de Dios, pero no pudo hacerlo, ¿cierto? Y todo es lo que nos cuenta Apocalipsis en la primera parte, porque la mujer fue protegida, se le dieron alas para que se escapara y el niño fue llevado al reino de los cielos y fue protegido. Está hablando de Jesucristo, está hablando de la primera venida del Señor Jesucristo. Entonces, Apocalipsis 12 es como una pausa en toda esta revelación que el Señor le está dando a Pablo. Es una pausa de todo lo que le viene diciendo de lo que va a pasar, lo que ocurrió en los tiempos finales, y hace el recuento de que, mire, todo esto es el plan, esto es lo que ha ocurrido. Y hace aquí en el versículo que nos interesa en este momento, que tiene que ver con lo que nos apunta la guía, que es Apocalipsis 12, 10 y 11. Entonces nos está dando mm, el elemento importante que ustedes ya tenemos que aprender. Dice entonces Apocalipsis 12, 10, luego oí una fuerte voz que resonaba por todo el cielo. Por fin ha llegado la salvación y el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Pues el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche, ha sido lanzado a la tierra. O sea, este es un momento en el que pues Satanás fue echado fuera del cielo, ¿sí? Y ya no puede acusar a, a los que cometen pecado, cometemos pecado, ¿cierto? Ya no tiene ese privilegio de estar ante la presencia de Dios como, eh, por ejemplo, lo que conocemos que ocurría eh, con Job, ¿cierto? Bueno, no voy a saltarme para allá. El verso 11 entonces dice, ellos lo han vencido. ¿Quiénes? Pues los pecadores, aquellos a quienes él acusaba, aquellos que él pretendía destruir. Esto dice, ellos lo han vencido por medio de la sangre del cordero y por el testimonio que dieron. Dos cosas. La guía nos preguntaba, nos decía la guía, ¿qué es lo que nos da la victoria sobre Satanás, sobre el diablo? Pues la sangre del cordero, ¿cierto? La sangre del Cordero de Dios. Esa es la respuesta correcta. ¿Y qué más? Según el versículo, según Apocalipsis 12:11, y el testimonio de vida, el testimonio que demos con nuestra vida. Mire que son dos cosas las que dan el testimonio y es importante porque las obras no tienen conexión con la salvación, pero las obras son muy importantes en el tiempo de la redención, bueno, en el tiempo del Señor, el tiempo del reino del Señor. Seremos recompensados conforme a las obras. Esto lo expresa el Señor Jesucristo a través de la parábola de los talentos, ¿cierto? El siervo bueno y siervo fiel, o el siervo perezoso y malo, ¿cierto? Allí vemos cómo el testimonio que demos, el trabajo que hagamos con lo que hayamos recibido de parte del Señor, tendrá una recompensa, tendrá un premio, un galardón, ¿cierto? Pero la salvación como tal, solamente la victoria sobre Satanás, que es el que quiere acusarnos, condenarnos y sacarnos de ese plan que nuestro Dios estableció para salvarnos, pues nuestra victoria sobre Satanás en ese propósito la tenemos garantizada por la sangre del Cordero de Dios. Y bueno, ya les hablé, los invité a que guarden ese concepto como un verdadero tesoro, porque es el eje central del plan de Dios y de paso es el eje de toda la Biblia. Jesucristo es, nos han dicho, Jesucristo es el eje, Jesucristo aparece desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y aquí lo vemos. ¿Y cómo aparece? Como el Cordero de Dios.
Cordero de Dios, la sangre del sacrificio por medio de la cual se garantiza la victoria sobre Satanás, sobre el plan de Satanás. Entonces, quedamos cubiertos, ¿cierto? Y bueno, terminamos de ver en persona, porque es muy importante. Mire, recuerde el momento, piense en el momento en el que está ocurriendo esto de Apocalipsis 12, ¿cierto? Esto es ya después de de la segunda venida del Señor Jesucristo, ¿cierto? Esto es después de que fuimos restaurados. Esto está prácticamente eh, a las puertas, ¿cierto? De, del reino de los cielos. Ahí es donde está ocurriendo esto. O sea, a este momento ya ha ocurrido el rapto. ¿Ok? En este momento ya la iglesia del Señor ha sido sacada de la tierra. Ya estamos viviendo un momento posterior, mientras en la tierra se está dando quizás el proceso eh, de engaño, del gran engaño todavía, quizás esté en tiempos de mucha angustia, de juicio, digámoslo así, porque la victoria sobre Satanás lo que nos garantiza es que el juicio de Dios, la ira de Dios por su justicia contra o sobre los engañados por Satanás, no vendrá sobre nosotros. A ese momento es a lo que se refiere. Esa es la victoria que tenemos, que la ira, la ira santa de Dios en el tiempo del juicio de este mundo no vendrá sobre nosotros. Eso lo tenemos garantizado. ¿Ok? No nos dejemos engañar sobre algo que ya vamos a leerlo aquí. Esta es la reflexión de la Biblia de Estudio Reina Valera, ¿cierto? Entonces quiero leer en el verso 12-11 dice, el golpe crítico que se le dio en el cielo a Satanás fue cuando el Cordero Jesucristo derramó su sangre por nuestros pecados en el momento del sacrificio de la muerte, ¿verdad? La victoria se gana mediante el sacrificio. Ahora, mira lo que dice, la muerte de Cristo en nuestro lugar. Dice luego, para el testigo, paga el castigo de nuestros pecados y los sacrificios que hacemos debido a nuestra fe, muestra nuestro compromiso con él. Mire esta parte, esta representación de la Biblia que dice, y los sacrificios que hacemos debido a nuestra fe, Abraham, la fe de Abraham, ¿cierto? Manifiesta en una obediencia que incluso le implicaba un gran sacrificio, algo que le costaba dolor. Dice, los sacrificios que nosotros hacemos debido a nuestra fe en que en el Cordero de Dios, en la victoria que tenemos garantizada, en el plan de redención de nuestro Señor, de nuestro Padre, demuestran o muestran nuestro compromiso con el Cordero de Dios, con Jesucristo, ¿cierto? Mire, el testimonio es importante. Por eso es que Apocalipsis 12 dice, la sangre del Cordero y el testimonio que dieron. Y luego aquí dice, al enfrentar la batalla con Satanás no debemos temerle ni tratar de huir de él, sino que debemos servir a Cristo con lealtad, servir a Cristo con lealtad. Esto, la parábola de los talentos sí, de los siervos fieles y el siervo perezoso infiel, está explicando esto, ¿cierto? Mientras estemos vivos, mientras el Señor se fue y va a volver, porque es lo que nos dice Apocalipsis 22, el último libro de la Biblia, vuelvo en breve, ya vuelvo, sí, yo me voy, les dejo esta tareita, les dejo estas cualidades, estos talentos, digámoslo así, y ya vuelvo. Pero ¿qué hay que hacer? Servir a la obra de Cristo, servir al plan de Dios, porque el plan de Dios comenzó, fue diseñado por Él antes de que existiéramos. Empezó a implementarse con la primera venida de Cristo, está en pleno desarrollo en este momento y culminará con la segunda venida y 1000 años después, cuando se haga el juicio sobre la tierra. De manera que fíjense que nuestra reacción, nuestro testimonio de vida frente a esto que estamos aprendiendo es determinante, porque dice, él, esa lealtad a él va a garantizar algo.
que es lo que vamos a revisar en el siguiente versículo que nos dice la palabra de Dios en Apocalipsis 20:15, ¿cierto? Esa fidelidad eh, a través de nuestro testimonio, esa lealtad al Señor Jesucristo, al Cordero de Dios, es lo que determina que tu nombre y el mío esté escrito en el libro de la vida. ¿Sí? Ya vamos para allá. Usted que hizo la tarea, pues ya sabe, porque la segunda pregunta entonces era, bueno, la número 10 decía, ¿quiénes son los únicos que tendrán entrada al cielo? Según Apocalipsis 21:27, pues los que tengan su nombre escrito en el libro de la vida, en el libro del Cordero, dice allí. Ya vamos para allá. Y en la última pregunta dice, ¿y cuál es el destino de aquellos o de aquel que no tiene su nombre inscrito en el libro de la vida? Pues, ¿cuál es el destino? La muerte eterna, la segunda muerte, ¿cierto? El lago de fuego. Entonces, eh, mire cómo nuestra fidelidad y nuestro compromiso con el Cordero de Dios, con el sacrificio de Jesucristo como Cordero de Dios, nuestra fe y nuestra convicción y nuestra absoluta convicción de ella va a determinar nuestro testimonio y eso va a hacer que nuestro nombre quede escrito en el libro del Cordero, el libro de la vida del Cordero. Dice aquí, Él es el único que da la victoria, el Cordero de Dios, Jesucristo. Y nos manda a leer Romanos 8:34, que de verdad quiero que lo leamos porque nos va a aportar muchísimo. Romanos 8:30, me encuentro aquí, Romanos 8:34. Entonces, dice Romanos 8:34 y 34. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie. ¿Por qué? Porque tenemos la victoria en el Cordero, ¿cierto? Porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros. Y está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios, e intercede por nosotros, ¿cierto? Mira qué lindo cómo la Biblia, la palabra se va conectando por todos lados con todo lo que él nos estaba aprendiendo. Dice que al final ya habrá la separación de las cabras y de las ovejas. Y las ovejas irán a dónde? A la derecha. Y las cabras, rebeldes, que no respetan a Dios, a la izquierda, ¿cierto? Allá donde van los rebeldes, a la izquierda. Dice el verso 35, ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Dios? Léalo de otra manera. ¿Hay algo que pueda separarnos de la victoria por medio del Cordero de Dios, de Jesucristo, el Cordero de Dios? Dice aquí, ¿será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro bajo amenaza de muerte, porque es que la palabra de Dios nos advierte que dice, alégrense. Recuerden que hemos estado estudiando este versículo. No tengo la cita en este momento. Dice, alégrense porque ustedes van a recibir algo maravilloso muy pronto. Aunque por un corto tiempo tengan que pasar por algún tipo de aflicción, ¿cierto? Como dice entonces aquí nos está diciendo en la escritura, ¿qué nos puede separar del amor de Cristo? ¿Sí? Recuerden dónde estamos, Romanos 8:35. ¿Será que nos pueden separar nuestros bajones de ánimo, nuestras aflicciones, nuestros tiempos de conflictos, de problemas? ¿Será que nos puede separar si estamos perseguidos, si estamos pasando la mala, si estamos en miseria, si estamos bajo amenaza de muerte? Como dice la escritura, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas de matadero. Durísimo esto, durísimo esto. Porque recuerden que no sé si alcance a llegar allá, pero en Apocalipsis 21:27 nos habla de que una vez se abran los libros y se declare la muerte, el final de Satanás, que se declare la muerte de todos los que no tienen. Recuerden que la segunda, el juicio final del cual estamos hablando, que nos enseña la palabra de Dios en Apocalipsis 21, eh, es lo que se llama la segunda muerte.
¿cierto? Porque aquellos que no resucitaron en la primera venida del Señor, o sea, en el tiempo del rapto, aquellos que no participaron de la vida del milenio, pues, los 1000 años que gobierna Jesucristo, ¿cierto? En los cuales usted y yo vamos a estar, es nuestra esperanza bendita. ¿Qué pasa con los que no resucitaron ahí? En este momento van a resucitar. En este tiempo en el que ya viene el juicio y viene la muerte final, la segunda muerte, que es separación absoluta. ¿Cuál es el destino? Dice entonces allí la pregunta. ¿Y cuál es el destino de aquellos que no tienen su nombre escrito en el libro del Cordero, en el libro de la vida del Cordero? El lago de fuego y la segunda muerte, que es la muerte eterna, ¿cierto? Eh, pero mire la prueba, como dice aquí en verso 36, por causa de Jesucristo, por causa de nuestra fe, cada día nos tratan como ovejas de matadero. Y después de Dios, estamos viendo la persecución, entrando en tiempos de angustia, entrando en tiempos en los que tenemos que fortalecer tanto nuestra fe, y por esto estos tiempos de estudio son maravillosos porque nos ayudan a tener la fuerza en caso de que el Señor nos permita pasar por algo duro. Tenemos que aferrarnos a nuestra esperanza bendita y saber que aunque duela por un momento, nos espera algo maravilloso. Por eso dice aquí, eh, claro que no, a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Debemos recordar siempre, el plan de Dios no falla, ya se garantizó la victoria. Lo que sigue es recoger el fruto, recoger la promesa de nuestro Dios, disfrutar de su redención. Dice el verso 38. Y este verso usted y yo no lo sabemos, y estoy convencido de que nada nos podrá separar jamás de qué, de la salvación de Dios, del amor de Dios, de la victoria de nuestro Dios sobre el enemigo, sobre Satanás, por medio del Cordero de Dios, ¿cierto? Que quita el pecado, el Cordero del sacrificio. Nada nos podrá jamás separar de ese amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios. ¿Por qué? Porque es el plan de Dios perfecto, puesto en marcha, está trabajando y que terminará en ese tiempo por allá. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Por lo menos 1000 años después de que el Señor Jesucristo venga. ¿Cuánto falta para que venga el Señor Jesucristo? Nadie lo sabe, pero las señales que estamos viendo nos están mostrando que estamos entrando quizás en los tiempos finales. Ya estamos en los tiempos finales. Viendo las señales debemos saber que ya estamos. O sea, ¿cuánto falta para que lleguemos a este momento? Quizás van a faltar menos de 2000 años, ¿cierto? Bueno, es una percepción mía, aunque nadie puede afirmar una fecha, ¿cierto? Es solo una reflexión mía. Dice, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos de qué, de esa victoria de la que estamos hablando por medio del Cordero. Aquí le está presentando Pablo en Romanos como el amor de Dios, ¿cierto? Separarnos del amor de Dios. Ningún poder de las alturas ni de las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos de esa victoria que ya tenemos, ¿cierto? Que está revelada en Cristo Jesús, nuestro Señor, y ahí perfectamente podríamos ponerle que está revelada o garantizada en el Cordero de Dios, que pagó por lo que acaba de decir. Muy bien, entonces, básicamente está cubierto el tema, lo que quería compartirles con respecto a este hermoso tema de la vida, donde nos ubican con el Cordero de Dios ya en la parte final, en el Apocalipsis, eh, Apocalipsis 20, entonces, que nos va a hablar allá en el verso 15, lo que es el tiempo final. Mire lo que pasa, lo que le decía ahora con respecto al momento en que se abren los libros. Ya ha pasado los 1000 años, ¿cierto? Del gobierno del Señor Jesucristo. ¿Qué más ha pasado? La derrota de Satanás. O sea, Satanás finalmente ya fue sacado de la Biblia, ya fue liberado por un tiempito, ya volvió a engañar a algunas naciones que aquí dice, saldrá para engañar a las naciones llamadas Gog y Magog.
y por todos los extremos de la tierra, las reunirá a todas para la batalla. Un poderoso ejército tan incalculable como la arena a la orilla del mar. Y los vi cuando subían por toda la anchura de la tierra y rodeaban a quién, a ese pueblo, a ese remanente, a ese, mm, a los que estamos allí, habiendo vivido el tiempo del milenio del Señor Jesucristo y que vienen amenazando, vienen rodeando al pueblo de Dios y a la ciudad amada. Pero ¿qué dice? Pero cayó fuego del cielo sobre el ejército que atacaba y lo consumió. Después después el diablo que les había engañado fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre, donde ya estaban la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por siempre jamás. Y ahí viene el juicio del trono blanco, que ya tiene que ver con las naciones, tiene que ver con los que no habían resucitado, ¿cierto? Que son levantados en ese momento, presentados. Y por aquí hay un punto donde dice, eh, el mar entregó sus muertos y la muerte y la tumba también entregó sus muertos. Y todos fueron juzgados según lo que habían hecho, ¿sí? Las obras, el testimonio de vida. Entonces la muerte y la tumba fueron lanzadas al lago de fuego, este lago de fuego que es la segunda muerte, y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida. Y este libro de la vida, pues es el libro de la vida del Cordero, ya lo leímos aquí atrás en Apocalipsis 21, ¿cierto? Usted no tiene su nombre registrado en el libro de la vida del Cordero, fue lanzado ¿a dónde? Al lago de fuego, a la segunda muerte. De manera que los libros son abiertos en ese tiempo de juicio, el segundo juicio. Eh, este juicio no nos tocará, pero toda la prueba y todo lo que hay antes de que llegue ese momento, pues tenemos que aprender a lidiar, estar preparados para lidiar con ello, y pues tengamos esto como un tesoro, hijos de Dios, tengamos esto como un tesoro porque nada nos separará, como dice Pablo en Romanos, ¿cierto? Y esta es la garantía de nuestra seguridad en el tiempo del Señor. A ver, ¿qué nos queda aquí? Apocalipsis 21, ya hablamos de él, Apocalipsis 20, ya hablamos de él. Eh, Veamos esta última reflexión y terminamos. En el juicio se abrirán los libros, ¿sí? El libro de la vida, que contiene el nombre de los que pusimos o pusieron, dice aquí, su confianza en Cristo para salvarlos. Estos libros también registran las acciones de cada uno, buenas y malas. La vida de cada uno será revisada y evaluada. Nadie es salvado por sus acciones, pero las acciones se ven como evidencia clara de la verdadera relación de una persona con Dios. ¿Sí ven? Ya les mencionaba eso antes. Esta es la reflexión de la Biblia escrita, nueva traducción viviente, en torno a Apocalipsis 20, del 12 al 15, ¿cierto? Luego dice Jesús analizará cómo hemos usado nuestros dones, oportunidades y responsabilidades. ¿De qué está hablando? Parábola de los talentos, parábola de los siervos fieles y el siervo fiel. Ahí está. Jesús mismo analizará cómo hemos usado nuestros dones, nuestras oportunidades, nuestra responsabilidad. Está hablando de lo que hagamos ahorita, en este momento, con lo que tenemos y durante el milenio, porque vivimos ese tiempo de justicia del Señor, pero recuerden que Satanás será soltado y tratará de engañar nuevamente al mundo. ¿Ves? Entonces van a ser analizadas eh, cómo usamos esos regalos, esas oportunidades, esas responsabilidades. El regalo inmerecido de la salvación de Dios no nos libera del requisito de ser obedientes y de servir con fidelidad. Esto es importantísimo, ¿cierto? La redención, que el Señor nuestro Dios haya entregado al Cordero para el sacrificio, para que el plan de salvación sea exitoso, no nos libera de nuestro requisito de ser ¿qué? Esclavos, de ser siervos, de servirle obedientemente y con toda la fidelidad que sea posible. ¿A quién? Al plan de Dios.
Por eso cada uno de nosotros debe servir a Cristo. Servir. Servir es hacer algo por el plan, por el Evangelio de Cristo, por las buenas nuevas, por el plan de salvación de Dios. Hacer algo, porque tenemos que hacer algo. Por eso el Señor nos dio habilidades, capacidades, dones y talentos, ¿cierto? Dice, cada uno de nosotros debe servir a Cristo de la mejor manera y vivir cada día consciente de que un día se abrirán estos libros. Que todo lo que hagamos por la obra o dejemos de hacer por la obra queda registrado en los libros. El momento en que viene el Señor a pedir cuentas a los siervos, ¿cierto? Y terminamos con esto, que es también una reflexión de Apocalipsis 21-25. No todos serán admitidos en la Nueva Jerusalén. Aquí estamos hablando de cuando este mundo desaparece y entramos a ese nuevo tiempo de eternidad, ¿cierto? Que es la Nueva Jerusalén, la Jerusalén del cielo. No todos serán admitidos allí, solo los que tengan su nombre escrito en donde, en el libro de la vida del Cordero. Mire cómo estamos, Apocalipsis tiene 22 libros, aquí estamos en el 21-25, está a punto de terminar y casi que este es el último evento, casi que no, es que este es el último evento que ocurre revelado desde el Apocalipsis. ¿Por qué? Porque lo siguiente que va a decir Apocalipsis 22 es el Señor Jesucristo dando el consejo y motivando y dándonos más razones para que vivamos esta vida de identidad y de seguridad en el plan de Dios, en el Cordero de Dios. Y mire cómo hasta el final aparece mencionado entonces el Cordero de Dios. Entonces ya entendemos que el Cordero de Dios no solo está asociado con el sacrificio, con la sangre, con la muerte, está asociado con un libro. Hay un libro y se llama el libro de la vida del Cordero. ¿Y ven cómo es de bonito profundizarnos en la escritura? Dice aquí entre paréntesis, el libro de la vida es explicado en las notas, ¿verdad? En un par de notas. No voy a ir allá. No pienso que usted estará allí a causa de su origen, de su personalidad o de su buena conducta. Ahí está hablando de qué, de que no piense que porque usted no es judío, de que porque usted pertenece a una cultura, a una raza, a, no somos excluidos por nada de eso, ¿cierto? Dice, o su buena conducta. Por el otro lado, el que es judío no crea que por ser judío ya está incluido. Dice que la vida eterna está a su disposición solo por lo que ha hecho Jesucristo, el Cordero de Dios. Confíe en Él hoy para asegurar su ciudadanía en la nueva creación de Dios. Bueno, hijos de Dios, con esto termino. Bueno, la guía nos presenta allí. A ver, miremos algo más porque hoy terminamos con esta unidad. Dice, ¿está usted apuntando en el libro de la vida del Cordero? Ok, yo creo que evidentemente sí, de otra manera no estaríamos aquí haciendo lo que estamos haciendo, ¿verdad? ¿Hay algo que lo detiene? ¿Qué es? Bueno, aquí tiene que ver con cuando compartimos el Evangelio, pues encontramos personas que generalmente errores del pasado, grandes sentimientos de culpa los detienen porque el enemigo los tiene engañados de que mm, son una cucaracha, que son lo peor, que son una porquería y que ya por sus errores no tienes oportunidad de salvación, no tienes oportunidad de nada, así que entrégate al vicio, entrégate a la maldad y trata de disfrutar el poquito de vida que le queda porque usted ya está frito, ¿cierto? Y además lo que le espera es terrible, en el lago de fuego, entonces, ¿sabe qué? Más bien, vea, yo le ofrezco el ratito de vida que le queda, le doy dinero, le doy poder, le doy fama, le doy todo lo que usted quiera, puedo hacer todo lo que quiera porque le espera una cosa terrible. Esa es la forma de pensar de mucha gente que no tiene la seguridad de salvación en el Cordero, que no tiene el concepto del Cordero de Dios, ¿sí? Miren cómo hemos invertido en tiempo de una manera hermosa. ¿Cómo puede uno inscribirse en el libro de la vida del Cordero? Pues lo acabamos de leer, ¿cierto? Y es esa reflexión que debimos de la vida de estudio ahora, ahí está explicado de una manera increíble. Aquí está la oración de fe, ¿cierto? Una oración de fe que es una bonita guía, ¿cierto? Pero de todas maneras es conducirnos a tomar conciencia, a abrir nuestro corazón para que esa verdad del reino de los cielos y del plan de Dios que se materializa, se garantiza por medio del Cordero,
pues tome un lugar importante en tu vida, en tu pensamiento, en tu fe, que podamos decir, vivimos por eso, nuestra esperanza es el Cordero de Dios, por Él todo tiene sentido y mi confianza y mi esperanza está puesta en Él. No nos queda más que darle gracias al Señor por este tiempo. Este es el momento en el que le invito para que usted haga su oración y con lo que el Espíritu de Dios le haya puesto en su corazón, le haya revelado, pues agradezcale y afírmelo y que se convierta en una verdad importante para su vida. Pero mucho, Señor le bendiga rica y abundantemente. Nos vemos entonces en nuestro próximo encuentro, va a ser el 17 de agosto a las 8 de la noche. Que vamos a ver, entramos en el paso 3, Jesús, el buen pastor. Y bueno, qué bueno que los temas de raíces estuvimos estudiando sobre el tiempo de la separación de las ovejas y de las cabras, y bueno, seguramente todo eso nos va a servir mucho para desarrollar este tema. Los espero entonces con la fecha señalada, agosto 17. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Shalom.